Muy buenas noches, amados hermanos. Espero que este día sea un día de bendición para tu vida. Un día especial en el cual podamos recibir la buena palabra de Dios que habla a nuestros corazones, que alumbre la palabra de Dios nuestras vidas y que por medio de ellas podamos recibir el pan de vida. Vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. Vamos a pedirle a su Espíritu Santo que sea con nosotros y que sea acompañando en este momento tan especial. Ahí desde tu hogar, yo te invito a que inclines tu rostro y coloquemos este tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, por venir a escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de la señal, del internet, Padre, de cada hogar, Señor, que recibe tu palabra. Hoy queremos pedirte por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, que es pan de vida, Señor, Padre, vivifique nuestras almas, Señor. Hoy, Padre Celestial, queremos recibir tu promesa de bendición, Señor. Que seas tú, Señor, Padre, rompiendo las cadenas de oscuridad y trayendo la luz, Señor, de tu mensaje, de tu evangelio de gracia por fe para salvación. Hoy te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, en esta noche seguimos con la carta a los Gálatas, como la hemos venido estudiando los diferentes martes, una carta llena de muchas bendiciones, de muchos tesoros espirituales. En esta carta de Gálatas, como recordamos, es una carta que Pablo escribe para contradecir a aquellos maestros judaizantes que habían entrado como falsos maestros a la iglesia, a la comunidad de Galacia, y habían traído una enseñanza de que la fe en Cristo no era suficiente, sino que a esto había que añadir los ritos y las leyes de Moisés para que estos pudieran ser salvos, tergiversando así el mensaje y llevándolo a una perdición. En la sesión anterior del capítulo 3, del verso 1 al 14, vemos cómo el apóstol Pablo, por medio de una serie de argumentos, señala cómo Abraham recibió la promesa de Dios y fue justificado delante de Dios no por la ley, sino por medio de la fe. En estos capítulos siguientes, en estos versos siguientes, estudiaremos la palabra de Dios, de cómo por medio de la fe y cómo a través de las promesas y la fe en Cristo podemos ser coherederos de aquella promesa de salvación. Por eso hoy, mi querido hermano, quiero invitarte a que busques en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 15 en adelante. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios del verso 15 al 29. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiando bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. He titulado este mensaje Una promesa inconmovible. Y cuando nosotros leemos este texto, pues salta a la vista de que somos herederos de la promesa solo por la fe en Cristo. En esta noche vamos a analizar 3 pasos que como cristianos debemos tener en cuenta para reconocer que somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo y somos hechos herederos de la promesa de salvación. Por eso vamos a hablar, y el primer punto va a ser la promesa que no se invalida. Esto lo podemos leer del versículo 15 y el 18. En el versículo 15 y 18 dice: hermanos, hablo en términos humanos, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Esto es referente a un pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto digo pues, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo y la ley vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Pablo se dirige a los Gálatas de una manera especial. Aquí Pablo utiliza un ejemplo cotidiano, un ejemplo de la ley. Como todos saben, en estos tiempos también sucede, cuando unas personas celebran un contrato, lo autentican, toman la firma, ya después que se celebra este contrato, ya no hay manera de llevarlo atrás. A esto es lo que Pablo está diciendo prácticamente, que no puede legalizarse. Leemos en Génesis 22:18, ahí vemos la promesa que Dios concede a Abraham, y en esta dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios cumpliría y que Pablo trae en la acotación, que esa simiente viene siendo Cristo, y que esta simiente y que esta promesa fue hecha 430 años antes de que llegara la ley. Pablo, en una especie de jugada ajedrecista, valga la redundancia, lo que intenta hacer es sacar unos argumentos que podrían tener los judaizantes. Como todos sabemos y venimos leyendo en los versículos previos y capítulos previos, estas personas estaban tergiversando el verdadero mensaje del evangelio de la gracia que se recibía por fe. Estos habían añadido todos los ritos de la ley a la comunidad de Galacia, que era una comunidad mixta de judíos, de cristianos judíos y cristianos gentiles. Estos le estaban diciendo a las personas que no solamente la fe en Cristo era suficiente, sino que a esto debían añadir todas aquellas leyes y todos aquellos preceptos que se encontraban contenidos en el Pentateuco. Es importante aclarar que Pablo lo que busca es desmentir esto por medio de la promesa, y que le da un carácter a esa promesa, un carácter cristocéntrico, un carácter cronológico también. En los versículos 17 y 18 el apóstol Pablo enfatiza que la promesa fue superior al pacto de la ley, ya que este pacto, ya que esta promesa fue ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 400 años después, no la invalida. Este argumento que Pablo saca aquí lo tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de los versículos que dice el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿En qué? En que en la simiente,
Pero recordemos que el argumento que saca aquí el apóstol Pablo es exhibiendo que no era la simiente general. Recordemos que Abraham tuvo muchos descendientes, pero aquí habla de una simiente en singular, a lo cual Pablo aduce que esta simiente de la que habla no es más que Cristo, que venía del linaje de Abraham. Esto es algo poderoso, mi querido hermano, ya que por medio de esto lo que está diciendo Pablo es que desde antes que viniera la ley, ya el pacto de la promesa, de la bendición, de que la salvación vendría a todas las familias de la tierra, había sido anunciado a Abraham desde hace mucho tiempo, incluso antes de la ley. De lo anterior podemos alegar 4 cosas importantes. El pacto de la promesa es superior al pacto de la ley en 4 aspectos: en su confirmación, ya que fue confirmado directamente por Dios, y en la perspectiva cristocéntrica, ya que centra la promesa en la persona de Cristo, en la simiente de Cristo, en su cronología y en su carácter integral de salvación a toda la humanidad. Nosotros como cristianos debemos perseverar en este evangelio de la gracia, debemos perseverar en la comunión con Dios, debemos estar firmes, perseverando en una excelente comunión con Cristo, a fin de que podamos día a día desarrollar una comunión, no creyendo que por medio de nuestros actos es que somos salvos, pero a través de la relación con Dios poder estar conectado en su palabra y saber cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios, y que por medio de su relación podamos entender y podamos alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Hoy la invitación, mi querido hermano, es que tú y yo perseveremos en la gracia de Dios, que por medio de ese regalo de salvación, de esa promesa, usted y yo podamos ser coherederos de esa promesa de bendición. Ya lo somos, y hoy la oportunidad, hoy el mensaje está llegando. Es importante que nosotros esclarezcamos nuestro corazón, que no creamos como los Gálatas, que estaban siendo presas de que debían añadir ritos. A veces vemos quizás que el evangelio pueda verse como algo fácil y decimos: wow, no creo que esto pueda ser así, tan sencillo, debe haber algo más, y empezamos a añadir cosas. Pero la verdad es que si vemos el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, anunciaba las verdades más grandes contadas a través de parábolas. Debemos tener en cuenta que este mensaje de salvación ha sido anunciado en la persona de nuestro Maestro Jesucristo, y Pablo lo enfatiza. Ahora, hay algo que salta a la vista, ¿verdad? Y es que si todas las promesas habían sido anunciadas por medio de la fe, tanto a judíos como a gentiles, ¿cuál sería el propósito de la ley? Nuestro segundo aspecto que vamos a tratar en esta enseñanza es el propósito de la ley. Esto lo podemos ver en los versículos 19 y 25 en adelante. Leemos en el verso 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente y a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Pablo habla en muchos aspectos de esta carta, y en otras cartas como Romanos habla muchos aspectos sobre la ley, sobre el propósito de la ley. Pero creo que no es más claro que en el versículo 19, cuando Pablo prácticamente nos da una respuesta, porque es lo que salta a la vista, ¿verdad? Si las promesas de Dios son por fe y para bendición tanto de judíos como de gentiles, entonces ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué surge la ley? ¿Cuál era este propósito? En esto Pablo nos responde tajantemente en el verso 19, dice: fue añadida a causa de las transgresiones. En palabras del pastor John MacArthur, la ley fue añadida para mostrar la profundidad de las transgresiones del hombre contra Dios. Fue dada para llevarnos a la culpa insoportable y a la conciencia inaudible de la necesidad de un redentor. Y es que la ley viene siendo prácticamente como una doble tenaza, o sea, estamos como en un aprieto, ¿verdad?
La ley declara que el hombre que vive por la ley se regirá por esta, ¿verdad? Pero también quien vive por la ley se hace maldito. O sea, es una encrucijada. Si una persona cumplía todos los preceptos de la ley, pero quebrantaba uno, este venía a ser culpable por todos los demás. Es como una encrucijada. Es como algo que, pues que si usted lo analiza a nivel pues legal, racional, se da cuenta como que no hay una escapatoria. Por esto es conveniente recordar que el argumento que está llevando Pablo es que esto no se podía cumplir. La ley viene cumpliéndose en la persona de Jesucristo, quien Él cumple toda la ley y se hace aún maldito por medio de esa ley, para que en medio de esa maldición nosotros podamos ser revestidos, podamos ser bendecidos por medio de su gracia y de su amor. Ahora, es conveniente recordar que el problema que había en esta región de Galacia y de los Gálatas era que los falsos maestros judaizantes pensaron que la ley era aún mejor de lo que realmente era. Ellos pensaban que obediencia a la ley y a los preceptos era la manera de recibir la salvación. Pero Pablo enseñó que Dios siempre bendijo a su pueblo por medio de la fe. Es por eso que en el verso 19 lo explica: añadida a causa de las transgresiones. La ley viene, es producto de las transgresiones, producto de las fallas. La ley no instituida para dar al pueblo la salvación o para dotarlos de vivir, sino como una medida del estándar de lo que Dios quiere. La ley viene a mostrarnos el pecado. La ley lo que va a encerrar es todas las cosas que el hombre hacía, mostrarle. Es lo que hace la palabra también. Por medio de la palabra nos vemos como un espejo. Eso es la figura de la ley. Muestra a la persona su condición. Pero ¿esto para qué? Para llevarlo a un profundo arrepentimiento. No para que viva por medio de esto. Porque la salvación se acepta es por medio de Jesucristo. En la persona de Jesucristo es que usted y yo somos justificados y podemos ser herederos de la promesa de Dios. La pregunta que salta a nuestra vista es: ¿estás convencido, persuadido del Evangelio de Cristo Jesús? Y que la justificación es mediante la fe. O al igual que los Gálatas, estamos persiguiendo por nuestra propia justicia querer alcanzar, ser justificados delante de Dios por nuestros propios comportamientos. Es importante, hermano, que en esta noche comprendamos que la justicia que verdaderamente agrada a Dios es aquella que accedemos por medio de la fe de Jesucristo. No me malinterpreten. La justicia, cuando aceptamos a Cristo, podemos ser cambiados y transformados. Como dice la palabra en Gálatas 2:20, que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que se amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos la verdad de Dios. La verdad es que por medio de Cristo es que somos justificados, y que a través del conocimiento, a través de una relación con ese Dios vivo, podemos ser transformados en nuestra manera de pensar. Y al ser transformados podemos dejar esos malos hábitos que nos esclavizan y que nos llevan a una profunda necesidad. Hoy Dios quiere que nosotros comprendamos eso y que podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y podamos comprender que somos justificados es por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para poder ser herederos de esa promesa tan maravillosa. Esto es algo que debe impactar profundamente en nuestros corazones. ¿Sabe? Durante mucho tiempo hemos creído erróneamente que podemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Y eso muchas veces nos lleva a una frustración como cristianos. A veces queremos agradar a Dios en todo momento, pero por nuestras fallas, por nuestra naturaleza, caemos. Y muchas personas, muchos hermanos están batallando con esto, ¿sabes? Cuando ellos sienten que no pueden agradar a Dios en su propia fuerza, se dan por vencidos. Y creen que la mayor razón
es alejarse. No, no voy a seguir buscando de Dios porque siempre peco, porque siempre fallo. Y esa es la mentira que el enemigo utiliza para destruir. Por eso la palabra dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda iniquidad. Y a través de ese perdón es que podemos tener una nueva identidad. Por eso el tercer punto habla de esto, una nueva identidad en Cristo. Esto se encuentra en los versículos 26 y 29. Cabe resaltar que la ley, para terminar el punto anterior, debemos comprender que la ley primeramente fue una añadidura por medio de las transgresiones, o sea, vino a mostrar. A ese punto hay que aclararlo. Pero también la ley sirvió como una especie de tutoría, sirvió como una especie, como dicen, cuando el menor de edad necesitaba a esos pedagogos, esas personas que lo instruyeran. Pero el propósito de la ley era hasta que llegara aquel que era heredero de la promesa. Por eso en los versículos 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es una especie como de apoyo, de guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Es decir, lo que la ley busca, lo que la ley quiere, es que nosotros comprendamos que no hay manera de cumplirla, pero que nos muestre la naturaleza de nuestro pecado, a fin de que debamos acudir a la redención de Cristo. Y por medio de esa redención podamos acercarnos a Cristo vivo, podamos ser herederos de esa promesa. Y esto nos lleva al tercer punto, que es una nueva identidad. El arrepentirnos, el conocer y confesar nuestros pecados, el acercarnos a Cristo nos lleva a una nueva identidad. Los falsos maestros de Galacia animaban a los gálatas a pensar en la salvación en términos individuales. Su enfoque en la circuncisión y en la estipulación de los ritos de los ancianos de la ley de Moisés habían reducido la salvación a un intento individual de vivir según unas normas y unos preceptos, de ganar implícitamente la justificación delante de Dios, basado en su conducta personal. Pablo insiste en que la única manera de justificación que tenemos es por medio de Cristo. Por eso en los versos 26 al 29 se señala, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¡Wow! Esto es algo que debe quebrar los paradigmas, que debe quebrar aquellas cosas que nos impiden poder creer en ese evangelio que derrumba. ¿Sabes? El evangelio es poder de Dios de salvación para todo aquel que cree. No debemos ser avergonzados porque nos digan que por qué creemos. ¿Sabes? Esto es algo poderoso, esto es algo que debe revolucionar, cambiar nuestra manera de pensar, hacer una reinvención, cambiar todos esos hábitos que durante años nos han esclavizado. Debemos acercarnos a Cristo y por medio del entendimiento, de la comprensión de su plan de salvación y de su propósito en tu vida y en mi vida, podamos acercarnos a Él. ¿Sabes? Esto me lleva a hacer como una símil. En el tiempo de los romanos había una costumbre que se llamaba la toga vilis. Y es que esto consistía en que cuando un varón llegaba a los 16 años, se hacía una ceremonia donde éste mudaba sus vestidos de niño y era revestido con una túnica. Esta túnica lo que simbolizaba era que esta persona estaba vestida como un adulto y que ya esta persona no estaba en manera de estar con los pedagogos, con las personas que los llevaban de la mano, sino que ya esta persona era responsable de sus actos. Así nosotros, por medio de creer en Cristo, pasamos como por esa ceremonia. Ya somos revestidos de la identidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso
en el verso 27, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mi querido hermano, la fe en el unigénito de nuestro Padre Celestial, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos ser revestidos de la identidad del reino. Por medio de la fe en Jesucristo es que usted y yo podemos ser aceptos. ¿Sabes? Pablo en estos versos nos está enseñando algo importante, tanto a los Gálatas en ese tiempo como a lo que está aplicando ahora en nuestros momentos, ¿verdad? Y que la transición, que los requisitos de creyente de pasar de muerte a vida es la fe en Jesucristo. No es tu mérito, mi hermano, no es la justicia de nosotros, la tuya y la mía. Es por medio de Cristo. Es creer en su plan de salvación. Es creer en Él. Es ser justificados delante de Dios. Dios, cada vez que usted y yo nos acercamos a su presencia y nos acercamos por medio de Cristo, no te ve a ti, mi hermano. No ve a Sandra, no ve a Javier, no ve a Laura, no ve a Robert, sino que ve a una persona que se acerca con la identidad, con la vestidura de Cristo. Por medio de Cristo es que somos aceptos. Es por ese sacrificio que podemos ser aceptos delante del trono de la gracia. Es por medio de creer en Él y en su plan de salvación que podemos ser considerados coherederos de la gran promesa. Para reflexionar, seguir los conceptos de los falsos de maestros de los Gálatas es rechazar el papel central de Cristo como heredero de la promesa de Abraham. Es negarnos la oportunidad de acceder al plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Amado hermano, a ti que estás con tantas luchas, que quizás estás desanimado, quizás en estos momentos te encuentras pensando todo este año que pasó de pandemia, tantos problemas, tantos inconvenientes. Quizás tú mires a tu vida y cada vez que predican la palabra te das cuenta que quizás no cumple el estándar que tú crees para agradar a Dios. Pero hoy, por medio de esta palabra, Dios ha venido a decirte que Él te espera con los brazos abiertos y que no es por tu mérito personal, sino que es a través de entablar una relación con Cristo Jesús en que tú puedes ser heredero de la promesa. ¿Sabes? Hoy Dios está hablando que Jesucristo, por medio de Jesucristo, que alcanzamos esa libertad espiritual. Hoy Dios está hablando a tu corazón, a mi corazón, al corazón de esta iglesia, en que debemos acercarnos y tener una relación con Él, una relación para Él. Y solo cuando podemos acercarnos a Cristo, solo cuando podemos rendir nuestros corazones, solo cuando podemos rendir nuestra manera de pensar, de hablar, de creer, ¿sabes? Estás batallando, estamos batallando. Yo mismo lo he estado muchas veces. ¿Cuántas veces no me he equivocado y quizás he querido soltar las cosas, dar un paso al costado? Pero siempre me encuentro con una palabra de reflexión, siempre me encuentro con una palabra de ánimo. Y sabes, estudiar esta palabra, estudiar estos versículos, estudiar este libro de Gálatas ha traído un nuevo impulso, un nuevo respirar a mi vida. Por eso quiero compartirlo contigo, que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús, mi querido hermano, en que tú y yo podemos ser aceptos. Hoy rinde tu corazón delante de la presencia de Dios. Que hoy la palabra de Dios pueda ser contundente a tu vida y que tú puedas aceptar a Cristo y puedas ser revestido de esa presencia y que podamos ser herederos de esa promesa, podamos ser justificados delante de Dios por la fe en Cristo. No son tus esfuerzos ni mis esfuerzos, es por medio de una relación con Cristo Jesús que podamos ser revestidos de la naturaleza divina. ¿Sabes? La Biblia declara que sin fe es posible agradar a Dios, pero también declara que la fe viene por el oír. Y hoy la palabra ha sido predicada a tu vida, está llegando a tu hogar. Yo no sé con qué estás luchando, con qué necesidad. Quizás has querido abandonar, soltar la toalla. Quizás crees que en realidad
como decía yo, en todas las religiones me iba para el infierno. Pero sabes, cuando comprendemos la gracia de Dios, cuando comprendemos la salvación, el mensaje de salvación, la obra salvífica de Cristo en la cruz de Calvario, que Él extendió sus dos manos en el madero para hacer un puente entre la presencia de Dios y la justicia del hombre queriendo alcanzar a Dios. Ese puente es Cristo, mi hermano. Y hoy por medio de esta palabra, Cristo está colocando ese puente a tu vida. Juan 14:6 dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y ese Cristo es que te hemos presentado esta noche. Ese Cristo está con los brazos abiertos, esperando a que tú puedas aceptar este mensaje. Por eso hoy te invito a orar. Despedamos este momento agradeciéndole a Dios y pidiéndole que por medio de su palabra podamos ser aceptos. Que por medio de este mensaje tú puedas comprender que no es tu justicia, que la dificultad que estás viviendo, que la problemática que estás viviendo es para acercarnos a Dios. Hoy, mi querido hermano, quiero pedirte que por medio de esta palabra, de esta oración, puedas acercarte a la presencia de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te agradecemos, te bendecimos, Señor, y te pido, Señor, Padre, que puedas tú entrar a cada vida, a cada corazón. Hoy, hermano, que estás en tu hogar, pídele a Dios de esta manera, Padre Celestial. Hoy te pido, Señor, que pueda aceptar tu mensaje, que pueda aceptar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que pueda aceptar tu palabra, Señor. Que hoy, en el nombre de Jesús, Señor, rindo mi vida, rindo mi corazón, Señor. He luchado durante tanto tiempo por querer agradarte, pero hoy rindo mi corazón, Señor. Hoy te pido, Señor, que entres a mi vida de manera especial y que pueda tener una relación contigo, que sanes mi vida, que derrumbe los malos hábitos y que pueda ser restaurado, Señor, en una relación contigo. Hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Hoy te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. A ti que me escuchaste, Dios tiene propósitos grandes con tu vida. La dificultad que estás pasando, el momento de crisis que estás pasando, no vino a destruirte. Vino a presentarte la oportunidad de creer en Jesús, de levantar y de sanar tu vida. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.